que se levantan. No, los justos. ¿Hay justo alguno? Los justos. ¿Hay alguien justo en esta tierra, hermanos? ¿Alguien se levantaría? Levanta el deseo de decir, yo me levantaría. ¿Alguien se atreve a decir, yo me considero justo? No hay justo ni a uno. Eso declara la palabra de Dios. No hay justo ni a uno. Este texto yo lo comentaba esta mañana con la hermana Margarita también, seguro que hace un momento. Hay textos, ¿verdad?, con el Salmo 23 y otros salmos que uno se deleita leyéndolo, pero cuando lee estas cosas aquí hubo un cierto conflicto, nada más y nada menos que entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Los más, bueno, por lo menos los más conocidos de la obra desde los primeros tiempos y los más influyentes, Pedro y Pablo. Y hemos leído, aquí dice que Pedro, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Este pasaje, bueno, menos mal que luego en todo este contexto aparece esta palabra casi única de las Escrituras en el versículo 19-20, especialmente el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Está en ese mismo texto que hemos leído, pero esta primera parte, es decir, hubo un conflicto. Y a veces, hermanos, en las iglesias y en la obra de Dios hay conflicto porque la iglesia, la obra de Dios está formada por seres humanos como tú y como yo. ¿Quién se llama justo, tú o yo? Hoy, en estos días, ayer y estos días próximos que nos vienen, vamos a oír auténticas barbaridades y miles o cientos de miles de personas creyéndolo. Unos diciendo, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Yo creo que ustedes lo escucharon ayer. Eso va a levantar odio en nuestro país. Unos contra otros pensando, la gente le gusta que le acaricie el oído y que le diga, y la gente, yo le digo a ustedes, nosotros estamos aquí, ustedes son los buenos, pero los que están ahí frente son los malos. Y uno se lo cree y se llena de odio contra los demás. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no somos los buenos. Y esto no es popular. Imagínense en medio de la calle diciendo a la gente, ustedes son pecadores. ¿Quién iba a oírlo? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios sabe que esto es así. Que nosotros no somos los buenos. Que bueno en última instancia, ninguno. Y que ninguno que no sea justo puede presentarse delante de Dios. Esto era el dilema que tenía el apóstol Pablo. Que se estaba enseñando doctrinas erradas. Que hacían confiar a algunos que haciendo esto o haciendo aquello iban a poder ser declarados justos delante de Dios. Y Pablo lo había entendido muy bien y el Señor se lo hizo entender a Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué leímos en el capítulo 10 del libro de los Hechos? ¿Qué le quería? Hemos leído, ¿verdad?, que Pedro subió a la azotea a orar, porque era un hombre, ¿no?, de fe y consagrado, y subió a reflexionar, a meditar, y estando en la azotea orando, dice que hemos leído el texto que de pronto tuvo un éxtasis, se quedó ahí, bueno, un poco traspuesto, el Señor quiso hablarle y él tuvo una visión y bajaba del cielo un lienzo cogido por las cuatro esquinas y en esos lienzos había animales de un tipo y de otro tipo y una voz le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Recuerdan qué dijo Pedro cuando la voz dijo, Pedro, mata y come? ¿Qué dijo Pedro? Que no comía porque... No, Señor, no. De ninguna manera, Señor. Claro, ¿qué le pasaba a Pedro? ¿Cómo, si él entendió que era Dios que le hablaba, mata y come, y él dijo no? Porque dijo que no. Porque Pedro seguía atado, hermano, a sus tradiciones, a su forma de ver la vida. Y esto le llevaba a tener grandes prejuicios. Él veía por los ojos de su tradición. Y en los ojos de su tradición, él no podía comer ciertas cosas. Pero el Señor le estaba mostrando que esa historia, vaya, por decirlo de esta manera, había acabado. Que ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no hay que ir a Jerusalén para adorar a Dios. No hay que ponerse mirando hacia un lugar. Porque Dios, como nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, no está ni siquiera en Roma, desde luego, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lugar, necesariamente. Nuestro Dios, el Dios que aparece en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, más ampliamente, como dice también el mismo Nuevo Testamento, que a Dios nadie le vio jamás, el Hijo del Hombre que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. Ahora es cuando conocemos mejor a Dios, después de Jesús, mejor todavía, y en enseñanza de Jesús,
Dios está en el cielo. No es de aquí ni de allá. No es un Dios local de nadie. Así que esa enseñanza la tenemos nosotros hoy. Los prejuicios son cosas del pasado. Yo no sé, no lo sé, si alguno de ustedes se han sentido alguna vez atado o limitado por un prejuicio o por una tradición, porque es lo que te llamamos una tradición. ¿Alguno de ustedes se ha sentido frenado por la tradición? Ay, esto, bueno, hace unos días una hermana me puso un comentario, dice, porque Jesús ha dicho una cosa, y digo yo, hermano, ¿y dónde lo dice? No me ha contestado todavía. Porque ellas, hay una frase por ahí que dice que Dios dijo, y digo, ¿y dónde lo dice? Bueno, no, el Señor lo ha dicho, yo no lo he leído y leo la Biblia, bueno, todos los días. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que Dios dice. Lo que Dios dice, lo que Dios dice. Nuestras apreciaciones son nuestras apreciaciones. Pedro estaba limitado, muy influenciado por su tradición. Era un hombre judío y en la medida de lo posible había sido, bueno, pues seguidor de su religión. Aunque Pablo en un momento determinado dijo, yo he sido más celoso que ninguno de ellos. Más celoso que ninguno de sus. Por eso Pablo fue mucho más extremista antes de convertirse en Pablo, antes de convertirse en cristiano, antes de nacer de nuevo, antes de encontrarse con Jesús. Pablo era un perseguidor de los cristianos, porque era un hombre tremendamente celoso de sus tradiciones, de su religión, de su forma de ver las cosas. Y por eso Pablo luchaba y peleaba. Pero cuando el Señor se le presentó delante, dice que cayó a tierra. No sabemos si iba en un camello, en un burro, en un caballo, o iba simplemente caminando, pero fue derribado a tierra. Es decir, tuvo que ser humillado para darse cuenta que él, que se creía, bueno, en lo mejor de su época y de su generación, tuvo que ser humillado delante de Dios. Hermano, y es cuando uno conoce a Dios, como decía el salmista, bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado. Humillado. Cuando uno es humillado delante de Dios, es cuando de verdad conoce a Dios. Porque el hombre se cree cosas que no es verdad. Y es fácil hablar más de los demás, pero lo difícil, hermano, y yo me cansaré de repetir esta gran lección, que por cierto la confiesa el apóstol Pablo. Dice que Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, que él descubrió una ley, luego moral, espiritual, y Pablo lo aprendió, dice, que el mal, porque claro, a mí me gustaría pensar que el mal está, que yo no sé, es en los venezolanos, no, en los de Cuba, en los de la península, los godos. ¿Dónde está el mal? Uno quiere identificar el mal con alguien, pero Pablo descubrió dónde estaba el mal. ¿Te acuerdas? ¿Dónde? ¿En mí? Pablo dijo, descubrí que el mal está, yo no sé si tú lo has descubierto, yo lo descubrí por la gracia de Dios, porque yo de otra forma no hubiese descubierto que el mal estaba en mí. Y eso es el más grande descubrimiento que el ser humano puede hacer. Entender que sí, el mal está hoy me enteré contigo, en Josué, pero el mal está en mí. También en Gregorio un poquito, pero en mí también. Es difícil de digerir, pero hay que tragar, salir y decir, también el mal está en mí. Y Pablo había entendido bien eso, que él era un pecador y que el Evangelio es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, que dice, esencialmente, que a los que creen les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser justificados por la fe, y solo por la fe. Y la fe te llevará a obrar, a buscar la voluntad de Dios, para hacer las obras que a Dios, tu Padre y mi Padre, le agradan. La fe, y no una tradición ni una serie de ritos. Ese era el problema que Pablo tuvo que enfrentar en la carta a los Gálatas, que algunos estaban intentando influenciar en las iglesias de Galacia, y Pablo, para sostener en alto la bandera, la enseñanza, la doctrina de la salvación por la fe, pues tuvo que dar estas explicaciones, y cuenta él en que en un momento determinado, no olvidemos, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía era donde Pablo, a ver cómo fue el nombre, Pablo fue comisionado, enviado por la iglesia, según el capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿recuerdan? Fue en Antioquía. A ver, que yo era cuando yo empecé, no lo vi. Dije 20 minutos, pero 25, pero no me acuerdo qué hora era. Llevo 10 minutos. Llevo 10, bueno, entonces me quedan 15. Ahí en Antioquía fue donde Pablo fue comisionado por la iglesia, era un hombre reconocido, querido, y Pedro también. Y Pedro vino a Antioquía y se solidarizó. Ustedes saben que los cristianos de los primeros siglos, los primeros eran la mayoría judíos, después se fueron añadiendo gentiles. Ustedes saben que para los judíos ellos tenían muy claro que ellos
eran el pueblo elegido y los demás eran gente, naciones, gentiles, paganos. Pero ellos se creían importantes. Pero a partir de Jesús, Jesús fue enviado sí, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después tengo otro rebaño, otras ovejas que tengo que traer y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Y en Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles. Jesús lo enseñó, Pablo lo entendió, Pedro lo tuvo que aprender. Por eso el Señor le mostró aquella visión. Que no había, por eso el Señor le dijo, la última palabra que leímos en los Hechos, ¿por qué le llamas a lo que Dios limpió? ¿Por qué le llamas tú común o inmundo? Porque Pedro pensaba que los gentiles eran gente de segunda categoría, inmundas. Y el Señor le dijo, Pedro, estás equivocado. Es decir, esa lección la tienes que aprender. Ya no hay diferencia. Para Dios, todos somos pecadores. Y algunos de ustedes pueden preguntar, ¿hasta yo? Pues hermano, hasta tú y hasta yo. Y mi niño, bueno, tú sabrás. Tú sabrás cómo es tu niño o tu niña. Que son preciosas, ¿verdad? Pero los malos ratos me hacen pasar, ¿o no? ¿O no? Vaya, hay que ser sincero, ¿o no? No me llega que no te hace pasar malos ratos, algunas veces, ¿verdad? Y dice, bueno, pero la Biblia dice uno de los salmos, en pecado me concibió mi madre. O sea, el pecado me concibió mi madre. Ahora, yo no voy a pensar que mi niño es muy malo, sino que yo soy pecador y mi niño también. Por más bonito que sea. Por más bonito que sea, porque todos los niños que luego han llegado a ser, esos que ahora están cortando el cuello a la gente, un día nacieron como un niño precioso, que su madre los mimaba en la cuna. Y mira lo que han llegado a hacer. O sea, ¿entienden? La Biblia nos une a todos. Vamos a decir por la parte baja, nos une a todos por igual. Todos somos pecadores. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Si alguien puede ser, y puede levantar la mano y decir, yo soy justo, tendrá que decir solamente, yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Yo, pecador, perdido y muerto y atado y esclavizado por el pecado, he sido salvado, justificado. Mis pecados han sido expiados. He recibido la propiciación. Dios fue ablandado, ¿verdad? Por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Y yo lo acepto, solamente puedo hacer eso. Como dice Pablo en el versículo 21, no desecho la gracia. Es decir, acepto el regalo, no puedo hacer otra cosa. Acepto el regalo. Eso es el Evangelio, un regalo. Y eso en las iglesias de Galacia estaba en riesgo. Hermano, y es un peligro constante. O sea, si uno mira hacia atrás, la historia del conjunto de la cristiandad, de la iglesia, no pasó nada, ¿no? Sí. Pues uno mira, ¿qué pasó con la iglesia? Hermano, pues, ¿qué pasó? Que la iglesia se desvía. Y uno puede, alguna persona con un poco de sano juicio puede pensar que solo se desvió la iglesia que se llama católica, apostólica y romana. ¿Ustedes no creen que nuestra iglesia, miren, la iglesia que fundó Lutero, quiero decir, el movimiento que empezó con él, que no pensaba Lutero formar una iglesia, no pensó en eso, él pensaba en reformar la iglesia que se había extraviado y volverla al camino. Como no se lo permitieron, pues él comenzó a predicar y mucha gente le siguió. ¿Y qué pasó con la iglesia que fundó Lutero? Que volvió a desviarse, se quedó estancada, se quedó ahí estacionada. Y eso le puede pasar a esta, a todas las iglesias del mundo. Por eso la iglesia tiene que estar constantemente revisando y proclamando las grandes verdades del Evangelio. Y cuando hay un atisbo de error, hay que cortarlo. Y ahí está el otro problema. Cuando hay que cortarlo, cuando hay que reprender. Qué difícil es, hermano, qué difícil es. Yo no sé qué te apetece más, si reprender o ser reprendido. No sé qué les parece a ustedes más fácil, si tener que llamar la atención o tener que soportar una reprensión. Pero ninguna de las dos cosas son fáciles, ¿eh? Casi todos somos muy dispuestos a reprender a otros, eso es verdad. ¿No es verdad? Casi todos estamos dispuestos a ver la falta de los demás y decirle, porque tú, estamos dispuestos, ¿no? Pero cuando nos serenamos y vamos a hablar con la persona, no es fácil tener que reprender, o sea, reconocer las cosas y hacerle ver, porque a veces es fácil decir, pero hacerle ver, mira, lo que estás haciendo no es. Entonces, pues aquí hubo este dilema. Pedro, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, más antiguo que Jesús, que Pablo, más antiguo seguidor de Jesús que Pablo. Pedro estaba desde el principio, Pablo no, pues Pablo, mira tú, cuando se añadió, después que la iglesia estaba caminando y siendo perseguida.
Así que, en un sentido, vamos a decir, pues social, moralmente, Pablo le debía respeto a Pedro. Vaya, no digamos nada si Pedro hubiera sido el Papa, que no lo era en absoluto, ¿verdad? Porque no hay nada de eso, pero bueno, pero ni siquiera Pablo, en su momento, cuando vio que Pedro, dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, es decir, aquello era condenable, había que rechazarlo lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Que al principio, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comer juntos quiere decir tener comunión. Pedro daba por bueno el que el judío podía comer con los gentiles, no había problema. Es decir, lo que le está diciendo Pablo, se estaba comportando bien, como tenía que comportarse. Pero claro, Pedro era judío, pero había superado eso, porque ya, vale, el Señor se lo mostró. Y bueno, no quiero pasarme del tiempo porque ya se me agota, pero lo que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos es este problema. Hubo una discusión, tuvieron que discutirlo, y Pedro salió ahí, dio un extraordinario discurso. La aportación de Pedro. Es decir, que Pedro había entendido. Otra cosa es que este incidente que cuenta Pablo fue antes, probablemente fue antes de la intervención de Pedro, en el concilio. A ver si lo explico. Esto que cuenta aquí, Pablo, fue antes del concilio que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, antes. Así que Pedro, luego en el concilio, demostró que había terminado de aprender bien la lección, que aquí la tenía, aunque el Señor se había enseñado, todavía estaba con lo que dice, lo hemos leído, ¿no? Dice, antes que tal comía con los gentiles, pero después que vinieron algunos de Jerusalén, se retraían y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé dice Pablo, es que Bernabé fue quien me presentó a mí a la iglesia, fue el que me trajo. Y Bernabé, en cierto modo, compañero mío, y en cierto modo hasta, bueno, maestro, pero discípulo, porque Pablo la aventaba enormemente. Entonces, hasta Bernabé, que yo no puedo entender que Bernabé fuese arrastrado, dice, por la hipocresía. O sea, aquí ya parecen cosas fuertes que había pasado en la iglesia. Bueno, y pasaron estas cosas. Y cuando pasan, pues pasan. Y hay que afrontarlas. Y a veces, hombre, pues hay dolor. Pues mira, a veces hay dolor, pero es lo que hay, ¿no? Sucede. Ahora buscamos culpables. Bueno, no se trata, ¿no? Aquí dice que por la hipocresía de ellos. Pablo tuvo que imponerse. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué había pasado? Que Pedro, primero, bien, con los gentiles comía como uno más. Cuando vinieron otros judíos, dijeron, ay, dijo Pedro, ahora esta gente me ven comiendo como uno más con los gentiles y me van a acusar de que yo ya no defiendo no tengo celo por mis antepasados, por mi fe judía. Y en esa miedo, pero bueno, es que él era cristiano, él era discípulo y apóstol enviado por Jesucristo, a quien se le había revelado que no podía llamar inmundo a los paganos. Se le había enseñado ya, pero tuvo miedo. No fue capaz de enfrentarse con aquellos que era el problema que había en la iglesia de Galacia, que motivó el congreso, el concilio de Jerusalén, o la reunión, o la asamblea, lo que quieran ustedes, de Jerusalén. Lo que motivó fue esas enseñanzas de los judíos que seguían con sus tradiciones y querían imponer sus tradiciones a los cristianos. Y eso estuvo ahí luchando por imponerse, y muchos cristianos decían, vamos a ver, somos cristianos y suficiente, hemos entendido que somos pecadores y hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y punto final. No necesitamos ser circuncidados sin que el ser circuncidado sea malo, porque eso es lo que se decía. El argumento de los judaizantes, por eso Pablo le acusa de judaizar, es decir, de hacer que todos aparecieran como judíos. El argumento era, si no os circuncidáis no podéis ser salvos. Nada más y nada menos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. O sea, no podéis ser salvos. Es como si alguien te dice ahora mismo, tú has sido católico, pues si no te presentas pasar por la iglesia no puedes ser salvo. Y si no confiesas con el sacerdote no puedes ser salvo. Y si no invocas a María no puedes ser. Vamos a ver. Hemos entendido que el único camino es Jesús. Como lo hemos entendido, no hay más caminos. Y hemos entendido que no tenemos padre en esta tierra, que a nadie le podemos llamar padre sino a Dios. ¿Lo hemos entendido? Pues no tenemos más padre. No tengo por qué llamarle padre a nadie. ¿Entiendes? Y que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Pues se adora en espíritu y en verdad. No tengo que ir a un lugar. No hay un lugar donde está Dios escondido. Eso no existe en el Nuevo Testamento. No existe.
Cuando vamos al culto al hospital, la capilla, el lugar de la reunión está allí, y para la Iglesia Católica allí está el sagrario, y ellos pasan y se tienen que santiguar, no sé qué, y tal, porque Dios piensa que Dios está allí, pero nosotros lo paso, porque Dios está allí, aquí, en esta esquina, en la otra esquina, arriba, abajo, en todas partes. O sea, yo no tengo por qué observar costumbres, no podré respetarla o no, eso es otra cuestión, pero no tengo por qué observarla, aunque me vean, aunque me critiquen. Cuando he entendido el Evangelio, tengo que vivir el Evangelio. Y Pedro, con todo ese Pedro, había sido débil en ese punto. Así que, lo que estamos tratando, hermano, es hombre, varias cosas aquí, ¿verdad? Varias cosas. Puede decir la importancia de la sana doctrina, pero la necesidad de la reprensión, la dificultad de la reprensión, pero también los buenos frutos de la reprensión. Porque cuando uno lee esto, Pedro llamó fuertemente la atención y lee luego lo que pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Voy por lo menos a leer las palabras de Pedro, que aparecen aquí en unos cuantos versículos, para ver cómo Pedro ahora tiene las cosas más claras y luego termina con otras palabras también. En el capítulo 15, Pedro interviene diciendo, después que había habido una cierta discusión, leo las palabras de Pedro, que yo me concentro en el capítulo 15. Por lo cual, yo acudo aquí, Pedro hablando, ninguno de Dios conoce, después de mucha discusión, versículo 7 del capítulo 15, si alguien lo quiere seguir. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, y la discusión era sobre este tema. Había que seguir las costumbres de los judíos, y hubo discusión. Después de mucha, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro, por fin, entendió bien claramente. Y ahora dice: por la fe, purificándolo, limpiándolo, justificándolo por la fe, no por seguir las costumbres judías. Pedro, esto parece, y por eso dice ahora en el versículo 10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos, gentiles y judíos, por la gracia. Este era el mensaje que por fin el gran apóstol tuvo que aprender. Hermano, ¿cuántas lecciones hay que creemos que sabemos, que nos parece que sabemos? Y vamos a ver, tenemos que darnos un cabezazo más para ir aprendiendo. Y ya termino recordando las palabras, luego en una de las cartas. Es decir, Pablo tuvo que reprender a Pedro. Fue difícil para Pablo, y fue también porque fue delante de todo. No tuvo que ser fácil fue difícil para Pablo y no tuvo que ser fácil para Pedro admitir la reprensión delante de todos, porque hay que decirse el texto, delante de todos. Pero, por lo que vemos en ese concilio, en esa reunión, en esa asamblea que hubo en Jerusalén, las palabras de Pedro, no hubo queja, no hubo resentimiento contra Pablo, hubo el reconocimiento de que lo que Pablo le había enseñado era el Evangelio correcto. Y Pedro, perdón que estoy un poco los dos nombres, y Pedro así no tiene dificultad en mantenerlo públicamente. La salvación, la justificación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Eso es lo más hermoso. Y en su epístola segunda, a ver si termino ya, que ya está el tiempo justo, la segunda epístola de Pedro, cuando él escribe después de Santiago, en la segunda epístola, en el capítulo 3, dice, versículo 15, tener entendido, Pedro escribiendo a la iglesia, siempre de todos los lugares, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, aquel que me puso la cara colorada, no lo dice Pablo, o sea, no lo dice Pedro, que Pablo es el que le tiró de las orejas, pero Pablo fue el que le tiró de las orejas. Y Pedro ahora, aunque Pablo lo reprendió, reaccionó de forma adecuada y dice Pedro que fue el reprendido. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas hablando de estas cosas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen con también las otras escrituras para su propia petición. Es decir, que el apóstol Pedro
aprendió, no solamente aprendió la lección, sino recibió la corrección. Qué bonito es el final, ¿eh? Que la dificultad de afrontar un debate, una discusión, pues terminó siendo reprendido, el error que tenía que ser reprendido y aceptado como tal. Y ahora ya sí termino definitivamente recordando las palabras de Pablo aquí en Gálatas 2.20. ¿Quién la tiene la ley? Gálatas 2.20, el versículo que acabamos de leer. ¿Quién la tiene? Concluimos. De memoria, yo sé que muchos hermanos lo saben. Gálatas 2.20. Con Cristo, a ver quién la dice, quién la repite. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. A ver si te vivo yo más. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, en lugar de hoy día, hermano, de ese punto de comprensión, no es que Pablo era más alto que tú que yo, lo que comprendió, que no podía confiar en la carne en cuanto a la salvación. No, la ley mata. Que la ley dice que el que no la obedece, el que peca muere, así que la ley mata. Pero yo he encontrado la situación en Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender todas estas enseñanzas para su gloria. Amén.